todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos creadores nos preocupa, qué está pasando con los pagos de Facebook. ¿Eres de los creadores que sube videos Reels o hace transmisiones en vivo? Seguro has notado que las cosas ya no son como antes. ¿Se secó la fuente de ingresos de Meta o Meta cambió las reglas del juego? Vamos a desglosarlo. Recuerden, hace unos años Facebook estaba súper enfocado en atraer y retener creadores. Era como un festín. Lanzaron programas como el Stream, creo que se pronuncia así. Anuncios insertados en videos y bonificaciones por el rendimiento que era bastante generosas. La competencia con otras plataformas, especialmente YouTube, los impulsó a ofrecer pagos atractivos para que los creadores eligieran su plataforma. Era un momento en el que muchos pensaban, wow, puedo vivir de esto en Facebook. Los algoritmos parecían favorecer el contenido orgánico y los ingresos por las visualizaciones eran sustanciales. Pero como todo en la vida, las cosas cambian. Varios factores han contribuido a esta disminución en los pagos. Primero, hay muchísimos creadores. Ahora más contenido significa más competencia por la atención y por lo tanto por los dólares de los anunciantes. Los anunciantes tienen más opción y pueden negociar tarifas más bajas. Recuerden que Facebook no nada más paga por los videos, sino también por los anunciantes que pagan para poner sus anuncios en tu página, que salgan en tus videos. Recuerden que si hay mucho más creadores, eso significa que los pagos van a disminuir y en este caso los pagos han disminuido muchísimo. Hay muchas personas que están no muy contentas que digamos, pero deben de saber que es una plataforma que no siempre van a ver la misma cantidad de creadores, sino que siempre van a ir surgiendo nuevos y nuevos creadores y el juego siempre cambia, no todo dura para siempre. Por eso es muy, pero muy importante de que tú como creador hagas tu comunidad, te des a conocer, ya que si no funciona o por alguna X razón, alguna plataforma cae, tienes una comunidad a la que puedes enviar para puede ser un canal de YouTube, como puede ser para Instagram, como puede ser para TikTok. Lo más importante de un creador es formar su comunidad. Si eres de los creadores que no sale en tus videos, no muestras una cara ni en tu página ni en tu canal de YouTube, te digo que estás en un gravísimo error. Porque si tu canal por alguna X razón lo elimina YouTube o tu página sufre una infracción y te la eliminan, totalmente quedaste como quien dice en las ruinas, porque nadie te conoce, solamente conocieron tu página, no conocieron el creador que estaba detrás de esa página. Lo más importante es tú salir con tu cara, que la persona te conozcan, porque no es lo mismo que yo con una página donde no salga mi cara, que una página donde yo salga hablando, ya la persona conocen quién eres. Si en caso que debes crear una nueva página como un nuevo canal, las personas van a decir, sé quién es, sé de qué se trata su contenido y se suscriben o si te siguen en tu página de Facebook. Meta, la empresa matriz de Facebook, ha ido ajustando sus algoritmos. Últimamente han puesto mucho énfasis en los Reels, intentando competir directamente con TikTok. Si bien los Reels pueden ser geniales para el alcance, los modelos de monetización para ellos a menudo son diferentes y en los muchos casos menos lucrativo para el creador
que los anuncios en videos largos. Además, Meta está invirtiendo masivamente en el metaverso y otras tecnologías. Es posible que estén reaccionando fondos que antes iban a los creadores hacia esta nueva área. Los grandes proyectos cuestan dinero. Los ingresos de Facebook provienen principalmente de la publicidad, la economía global, los cambios en la privacidad, como las actualizaciones de apps que dificultaron el seguimiento de usuarios y la propia competencia publicitaria, pueden afectar cuánto están dispuestos a pagar los anunciantes, y los anunciantes pagan menos, los creadores reciben menos. Los programas de bonificación que antes eran tan generosos a menudo son temporales o tienen objetivos específicos. Una vez cumplen su propósito, atraer creadores, pueden reducirse o eliminarse. Además, los requisitos para acceder a ciertas formas de monetización pueden volverse más estrictos. No todo está perdido, aunque los pagos directos de Facebook pueden haber disminuido. Hay estrategias que podemos seguir. Diversificar plataformas. No pongas todos tus huevos en una misma canasta. Si creas contenido, considera estar presente en YouTube, TikTok, Instagram y Twitch, o incluso tu propio sitio web. Cada plataforma tiene sus propias oportunidades de monetización. Si has llegado hasta esta parte del video, significa que te ha gustado esta información que te acabo de dar. Si ha sido así, te invito a que te suscribas, active la campanita de notificaciones y des tu like para que YouTube así lo comparta con mucho más personas, para que les llegue a esas personas que tienen este tipo de problemas y quieren solucionarlo. Nos vemos en un próximo video.